¿Es cierto que la Virgen María tuvo más hijos después de tener a Jesús? Hoy vamos a hablar sobre este tema y si sacas tiempo para ver este video de principio a fin, te aseguro que para el final del video ya no tendrás dudas. Hoy en Conociendo tu Fe estaremos hablando sobre los hermanos de Jesús. Ya regresamos. Hola amigos, te habla Andy Colón, profesor de Apologética Católica en la Diócesis de Arlington y doctor en Jurisprudencia en los Estados Unidos. Bienvenidos a mi programa Conociendo tu Fe, donde exploramos temas de espiritualidad, moralidad y teología para crecer en conocimiento, fe y en gracia, con la esperanza de amar las riquezas de nuestra fe católica cada día más. Antes de continuar con el programa de hoy, me gustaría que te suscribieras a este canal, que le dieras like al video y lo compartieras con tus amigos en las redes sociales. Nuestro deseo es llegar al mayor número de personas y solo tú nos puedes ayudar. Mientras más likes tenga un video, más YouTube lo va a promocionar. De antemano, gracias por apoyarme y por apoyar este canal de formación católica. Ahora, hablemos entonces de estos supuestos hermanos de Jesús, que según los protestantes fundamentalistas son hijos de María. Frecuentemente escuchamos a los protestantes asegurar que la Virgen María tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús. Ellos generalmente no precisan cuántos hijos exactamente tuvo la Virgen María, cuántos varones, cuántas hembras, pero hay varios problemas con estas citas bíblicas y eso es parte de lo que vamos a estudiar hoy. Estas citas bíblicas mencionan hermanos de Jesús, pero ninguna de estas citas bíblicas hace referencia a hijos de María. Es más, no hay ni una cita bíblica que diga que la Virgen María tuvo más hijos. Esos pasajes así usted nunca lo va a encontrar. Usted nunca encontrará una referencia en el Nuevo Testamento a los hijos de María. Esa frase no existe. Lo que sí vas a encontrar son referencias a hermanos de Jesús, pero nunca a hijos de María. Y esto es una distinción sumamente importante. Si la Biblia hablara de los hijos de María, pues entonces no cabría duda que la Virgen María tuvo más hijos después de Jesús. Sin embargo, como las referencias bíblicas son a los hermanos de Jesús, eso deja abiertas varias posibilidades sobre si estos hermanos de Jesús son realmente hermanos biológicos de Jesús o realmente hijos biológicos de la Virgen María. Y ahí, hermanos, es donde está la problemática de los protestantes. Ellos asumen demasiado. Antes de entrar de lleno a este tema, es importante entender que el conflicto entre los católicos y los protestantes sobre los hermanos de Jesús o la virginidad de María es solo si la Virgen María tuvo hijos después del nacimiento de Jesús, no antes. Los católicos y los protestantes generalmente están de acuerdo de que la Virgen María fue virgen antes del nacimiento de Jesús y por ende no tuvo otros hijos antes de tener a Jesús. La disputa entre los católicos y los protestantes fundamentalistas es solo si la Virgen María se mantuvo virgen después del nacimiento de Jesús. Ahora, hablemos de estos hermanos de Jesús. Como dije anteriormente, ¿son estos hermanos de Jesús hijos biológicos de la Virgen María? O para decirlo de otra manera, prueba contundentemente esta expresión, hermano de Jesús, que María tuvo hijos después de tener a Jesús. Absolutamente no. Para entenderlo, hermanos, hay que entender antes que nada el lenguaje bíblico. Todos sabemos que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el griego. Sin embargo, el idioma que hablaba Jesús y sus discípulos era el arameo. El arameo desciende del hebreo, o sea, pertenece a la misma familia idiomática del hebreo, pero es un idioma aparte. El arameo era, por decir así, el idioma popular que usaba el pueblo, la gente por las calles. El hebreo era la lengua oficial de los judíos que se usaba primordialmente en el estudio de las Sagradas Escrituras. Jesús obviamente hablaba hebreo y arameo. Él hablaba hebreo obviamente porque vemos en la Biblia cómo él leía las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y las podía interpretar. Pero lo que estoy diciendo es que debemos recordar siempre que aunque las historias que leemos en el Nuevo Testamento fueron escritas en el griego, esas historias ocurrieron en un contexto cultural donde se hablaba tanto hebreo como arameo. O sea, esto significa que cuando usted
está leyendo el Nuevo Testamento, es importante que se acuerde que lo que el escritor está tratando de hacer es traducir al griego historias y conversaciones que ocurrieron ¿en qué idiomas? En el arameo y en el hebreo. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Esto es importante porque, a diferencia del español o el inglés o el francés o inclusive el mismo griego, tanto el hebreo como el arameo eran idiomas con un vocabulario muy limitado. A diferencia del español, por ejemplo, donde podemos usar 3 o 4 palabras para describir relaciones familiares como primo, tío, sobrinos, primos, primos primeros, o primos segundos, o cuñados, o tíos políticos. Esas palabras no existían en el hebreo o en el arameo. Por lo tanto, la persona que hablaba hebreo o arameo tenía dos opciones. La primera opción era emplear lo que en retórica se conoce como circunlocución, o sea, emplear un tipo de rodeo al hablar para llegar a la descripción exacta de una persona, como por ejemplo decir, este es el esposo de la hija de mi papá. Bueno, usted podría decir eso, aunque la manera más directa para decirlo sería decir, este es mi cuñado. Pero, ¿qué tal si la palabra cuñado no existiera en el español? Bueno, pues usted no tendría más opción que usar la circunlocución, como lo hacían los judíos en ocasiones, o hacer otra cosa que también hacían los judíos, que era simplificar las relaciones de parentesco para hacer la referencia un poco más fácil. Y esto lo hacían llamando a estas personas con quien tenían un parentesco familiar hermanos. Por ejemplo, todos sabemos que Lot era sobrino de Abraham. Esto lo vemos en Génesis capítulo 14, versículo 11, donde se nos dice, se llevaron también con ellos a Lot, hijo del hermano de Abraham, con todo lo que tenía, pues vivía en Sodoma. Si Lot es hijo del hermano de Abraham, es obvio que Lot es sobrino de Abraham. Pero en Génesis capítulo 14, versículo 11, no dice sobrino, porque esa palabra no existía en el hebreo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el escritor de Génesis usa una circunlocución para describir la relación entre Lot y Abraham. Él dice, hijo del hermano. Sin embargo, el escritor de Génesis no siempre usó la circunlocución para describir la relación entre Abraham y Lot. En ocasiones también usó la palabra hermano para describir esa relación. Esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 13, versículo 8, donde se nos dice lo siguiente. Así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya pelea entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Interesante, ¿no? ¿O son hermanos o son tío y sobrino? Bueno, son ambos, pero las limitaciones del hebreo es lo que esfuerza a los judíos del tiempo del Antiguo Testamento a usar la palabra hermano para simplificar o sustituir de una manera esa relación de parentesco que existía, por ejemplo, en el caso entre Abraham y Lot. Esto es muy común entre los judíos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Génesis, Labán le llama hermano a su sobrino Jacob. En Génesis 29:13 se nos dice lo siguiente. Apenas supo Labán que Jacob era el hijo de su hermana, corrió a su brazo, a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Si Labán es hijo de su hermana, no cabe duda que Labán es que sobrino de Jacob. Sin embargo, en Génesis 29:15 vemos como Labán se refiere a Jacob como su hermano. En este pasaje se nos dice lo siguiente. Entonces Labán le dijo, ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar para mí de balde? Dime cuál va a ser tu salario. Esto ocurre en otros pasajes de la Biblia y el punto es siempre igual. El decir hermano no es necesariamente una referencia a un hermano biológico. Por las limitaciones del idioma del hebreo y el arameo, mayormente la palabra hermanos en la Biblia es una referencia a relaciones de parentesco. Ahora, ¿qué tal con el Nuevo Testamento? ¿Pasa lo mismo? Sí, hermanos, exactamente igual. Pero la cuestión es un poco más complicada porque, como ya les dije, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Y para entender lo que los escritores nos quieren transmitir, tenemos que considerar cuál es la palabra que se usa en el griego para hermanos, para a partir de ahí entonces poder interpretar el texto según el griego.
Cuando hacemos esto, lo primero que notamos es que la palabra griega que se usa en estos pasajes bíblicos para referirse a hermanos es adelphos. ¿Qué significa adelphos? Adelphos tiene varias interpretaciones. La palabra adelphos tiene dos significados. Tiene un significado literal y tiene un significado no literal. Su significado literal es hermanos nacidos del mismo padre o de la misma madre o de ambos. Precisamente la raíz de la palabra adelphos es así. O sea, a del mismo, delfio, vientre, o sea, hijo de la misma madre, pero también se usaba para referirse a hijos del mismo padre o a ambos. Pero igual que en el hebreo, el arameo, igual que en el español y en el inglés, la palabra adelphos tiene un significado no literal. Las palabras adelphos o adelphois, todas las versiones de esa misma palabra, dependiendo si está hablando en singular o plural, también se utilizaban en un sentido amplio para referirse a personas que no eran hijos del mismo padre o de la misma madre o de ambos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos una multitud de ejemplos donde la palabra adelphos o hermanos se utilizó para referirse a personas que no eran hermanos biológicos. Vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 8, cómo se utiliza la palabra adelphos para referirse a los seguidores de Cristo. Ahí se nos dice: lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Y aquí les presento la traducción en griego y donde la palabra adelphos aparece. También la palabra adelphos se ha utilizado para referirse a otro ser humano. En Mateo capítulo 25, versículo 40 dice: el rey responderá: en verdad les digo que cuanto lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Nuevamente, aquí les presento la versión en griego y puedo comprobar que la palabra que está siendo utilizada aquí es adelphos. También la palabra adelphos se utiliza para describir a un compatriota. En Hechos capítulo 3, versículo 17 se nos dice: yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Aquí nuevamente les presento la versión de este pasaje en griego para que puedan ver que la palabra adelphos también es usada en este pasaje. La palabra adelphos también ha sido utilizada para referirse a amigos o vecinos, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 47 dice: y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Y nuevamente, para comprobar mi punto, le estoy dando la versión en griego y donde aparece la palabra adelphos en esa versión. También adelphos se ha utilizado para describir a otros cristianos. En Mateo 23, 8 dice: lo que es, ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Nuevamente, aquí te doy el pasaje en la versión griega para que tú puedas ver que la palabra que se utiliza para hermano es adelphos. Finalmente, Apocalipsis capítulo 22, versículo 9 dice: pero él me dijo, no lo hagas, yo soy un servidor como tú y tus hermanos los profetas y como todos los que escuchan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Nuevamente, la versión en griego y donde aparece la palabra adelphos en esa versión en griego de este pasaje. En cada uno de estos ejemplos vemos cómo la palabra adelphos no necesariamente significa hermanos biológicos, sino más bien tiene un parecido a la palabra hermanos en español. Yo en este video varias veces me he referido a ustedes como mis hermanos. Como todos sabemos, en muchas ocasiones usamos la palabra hermano o hermanos para referirnos a personas que no son nuestros hermanos biológicos, sino más bien personas a los que nos une algo, ya sea la fe, la cultura, la sangre, una amistad o cualquier otro tipo de interés. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, esto significa que el hecho de que la palabra adelphos tenga diferentes significados en el Nuevo Testamento es un punto de interpretación bíblica sumamente importante que usted no lo puede ignorar.
¿Por qué? Porque sería un grave error asumir que porque dos personas sean llamados hermanos en el Nuevo Testamento o adelfos o adelphoi en plural, eso automáticamente significa que esas personas son hermanos biológicos. En el caso de Jesús sería un grave error asumir que cuando una persona es llamada hermano de Jesús, usted inmediatamente y automáticamente asuma que esa persona está ligada biológicamente a Jesús, ya sea a través de la Virgen María o de San José o de ambos. Y esto es sumamente importante, porque en la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento la palabra adelfos no se refiere a hermanos biológicos. Ahora, hay dos pasajes bíblicos frecuentemente citados por los protestantes para supuestamente probar que la Virgen María tuvo más hijos. El primero es Mateo capítulo 13, versículo 55, en adelante, donde se nos dice lo siguiente. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. El segundo pasaje bíblico que los protestantes citan es Marcos capítulo 6, versículos 1 al 3. Y ahí nos dice: al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Hay otros pasajes bíblicos en donde se nos habla de los hermanos de Jesús, pero estos son los más citados por los protestantes porque aquí se nos dan los nombres de algunos de estos hermanos. ¿Y cuáles son los nombres? Son Santiago, José, Simón y Judas. Ahora, antes de nada, quiero probarles algo, como lo hice anteriormente, que es el hecho de que cuando la palabra adelphos es utilizada en la Biblia para referirse a hermanos, es una referencia no siempre a hermanos biológicos. Y en estos dos textos, la palabra que aparece es también adelphoi o adelphos, que es simplemente la versión plural o singular de la palabra. Por ejemplo, aquí les enseño Mateo capítulo 13, versículo 55 en adelante, y vemos nuevamente en la versión griega la palabra adelphos. También lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 3, nuevamente la versión griega y donde aparece la palabra adelphos. Ahora, según estos textos, ¿quiénes son estos hermanos de Jesús? ¿Quiénes son Santiago, José, Simón y Judas? Para los protestantes, esta es la evidencia clara y contundente de que la Virgen tuvo más hijos con San José. Pero claro, aquí confrontamos el mismo problema del que hemos estado hablando. El pasaje no habla de los hijos de María, sino más bien de los hermanos de Jesús. Pero así es como los protestantes interpretan el pasaje. Como los pasajes dicen hermanos, ellos lo interpretan como hijos de María. Pero ¿debemos asumir que estos hermanos son hijos biológicos de María? No. Como ya les expliqué, no debemos. Lo que debemos hacer es estudiar el texto con cuidado para ver de qué exactamente nos está hablando el texto. Ahora, un reto para ustedes. Si yo puedo demostrar que por lo menos uno de esos 4 supuestos hermanos biológicos de Jesús que cita Mateo 13 y Marcos 6 es hijo de otras personas, entonces el argumento protestante se derrumba completamente. No tan solo en cuanto a esa persona, pero en cuanto a los otros 3. ¿Por qué? Porque si los protestantes citan estos pasajes para decir que estos 4 hermanos son todos hijos biológicos de María, si uno de los 4 no lo es, entonces ninguno lo puede ser. Obviamente, ¿verdad? Al menos que los protestantes se pongan a decir que la Virgen tuvo otros esposos con otros hombres y estos son medios hermanos de Jesús. Algo que honestamente nunca he escuchado en mi vida, aunque hoy en día ya nada me sorprende. Pero está claro que si podemos demostrar que uno de los 4 no es hijo de María, entonces ninguno lo puede ser. Hoy, hermanos, yo te voy a demostrar que ninguno de los 4
pueden ser hijos de María. ¿Qué es lo que sabemos de estos 4 hombres? ¿Qué es lo que el Evangelio nos dice sobre ellos? Estos son personas que Mateo no llama hijos de María, Mateo los llama, por ejemplo, hermanos de Jesús, pero los protestantes insisten que son hijos de María. Bueno, vamos a volver a estos 4 personajes y vamos a estudiarlos bien para ver quiénes son y quiénes son realmente sus padres. Ellos son, para recordarnos un poco, son Santiago, José, Judas y Simón. ¿Qué sabemos de ellos? La Biblia enseña contundentemente que por lo menos 2 de estos, Santiago y José, son hijos de una mujer que también se llamaba María, pero que no es la Virgen María, sino una mujer que llevaba el mismo nombre, pero que era esposa de un hombre llamado Cleofás. 2 de estos 4, Santiago y José, son hijos de otra María y su papá es un hombre llamado Cleofás. Vamos a verlo. En Mateo capítulo 27, versículo 56, el evangelista nos relata ese momento crucial de la muerte de Jesús en la cruz en el Calvario. Según el evangelista, en este momento de la crucifixión había unas mujeres que estaban al pie de la cruz. Y esto es lo que él nos dice. Dice el pasaje. También estaban allí, observándolo todo, algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En esta escena vemos claramente que al pie de la cruz había 4 mujeres. Aunque este texto específicamente no la menciona, sabemos que la Virgen María, la madre de Jesús, estaba allí. Así que ella es la primera. Segundo, sabemos que María Magdalena estaba allí y que una María, madre de Santiago y de José, estaba también allí. Ahora, había una 4ª mujer. No nos dicen el nombre de ella, pero sí sabemos algo bien importante de esa 4ª mujer, que ella es la madre de los hijos del Zebedeo. Ahora, vamos a comenzar a hablar sobre esta mujer sin nombre, ¿verdad? Que es la madre de los hijos del Zebedeo. En Marcos capítulo 15, versículo 40 en adelante se nos da el nombre de esta mujer. En ese texto dice, había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Aquí vemos 3 cosas importantes. Primero, la confirmación de que la madre de Santiago y de José se llamaba también María. Segundo, que Santiago tiene un apodo, se le llama Santiago el menor. Y tercero, que el nombre de la mujer sin nombre que aparecía en Mateo capítulo 27, versículo 56, es ¿cuál? Salomé. Por cierto, estas son las mismas mujeres que según Marcos capítulo 16, versículo 1, pasado el sábado prepararon el cuerpo de Jesús después que él murió. En ese pasaje se nos dice, pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Ahora, ya sabemos quién es la mujer sin nombre, se llama Salomé. Pero, ¿qué más nos dicen los evangelios de esta otra María? María, la que es madre de Santiago y de José. Ya conocemos a Salomé, que es la esposa de el Zebedeo. Pero, ¿quién es, por ejemplo, el esposo de esta María que también es madre de Santiago y de José? Si vamos a Juan capítulo 19, versículo 25, vamos a aprender ese detalle tan importante sobre ella. Allí nos dice, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás y María Magdalena. Como ven, San Juan nos dice que esa María, madre de Santiago y de José, era la hermana de la Virgen María. Y el texto también nos dice que no tan solo era la hermana de la Virgen María, sino que también estaba casada y su marido se llamaba Cleofás. O sea que María, la hermana de la Virgen María, era verdaderamente la madre de Santiago el menor y de José, y el padre de estos era ¿quién? Cleofás. En otras palabras, según estos pasajes tenemos a 4 mujeres al pie de la cruz, ¿verdad? Recordemos, la Virgen María, madre de Jesús, María, madre de Santiago el menor y José, y esposa de Cleofás, y María Magdalena, y luego Salomé, que es la esposa del Zebedeo. Entonces, cuando miramos estos textos en conjunto, no hay duda alguna que tanto Santiago el menor como José son hijos de una mujer llamada María,
que estaba casada con un hombre llamado Cleofás y la Biblia la describe como la hermana de la Virgen María. Por lo tanto, si Santiago y José son hijos biológicos de otros padres, y solamente son parientes de Jesús, o sea, primos de nuestro Señor, entonces está claro que también Judas y Simón tampoco pueden ser hijos biológicos de María. Si hay, según los protestantes, 4 hermanos biológicos de una madre, en este caso la Virgen María, pero probamos que 2 de esos hijos biológicos de la Virgen María no son hijos de la Virgen María, sino de otra mujer, entonces ninguno de los 4 puede ser hijo de María. Pero esto se pone mejor cuando, como ya vimos en los textos anteriores, los textos bíblicos demuestran que Salomé y el Zebedeo eran pareja. Salomé es descrita como la madre de los hijos de el Zebedeo. En Marcos capítulo 3 versículo 16 aprendemos 2 cosas importantes sobre ellos. Primero, que Salomé y el Zebedeo tenían 2 otros hijos, uno llamado Juan y el otro también era llamado Santiago, y ambos eran discípulos de Cristo. Y esto es lo que nos dice el pasaje, nos dice: estos son los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, a quien puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Esto es sumamente interesante. Este pasaje nos demuestra que el Señor tenía 2 discípulos que llevaban el nombre de Santiago. Al Santiago, hijo del Zebedeo, lo conocemos como Santiago el mayor. Y luego está Santiago el menor, que nos dice Marcos 10, capítulo 3, versículo 16, era hijo de Alfeo. Alfeo es la palabra en arameo que cuando usted la traduce al griego se traduce como Cleofás. Por lo tanto, Alfeo y Cleofás son las mismas personas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos algo importante. Vemos que un Santiago, el menor, es hijo de María y de Cleofás, y el otro Santiago, el mayor, es hijo del Zebedeo y de Salomé. Vea como usted lo quiera ver, aquí no cabe duda que ni Santiago el mayor, ni Santiago el menor, ni Juan, ni José eran hermanos biológicos de Jesús. Y en el caso específico de Santiago y de Juan, que son descritos en Mateo 13 y Marcos 6 como hermanos de Jesús, ellos son realmente primos de Jesús, parientes e hijos de otra mujer y de otro padre. Ahora, ¿qué sabemos de la tercera persona que los protestantes dicen es hijo biológico de la Virgen María, de San Judas? Bueno, si leemos la carta de Judas, capítulo 1, versículo 1, ahí se nos describe algo bien importante. Él dice: Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Si Judas es hermano de Santiago, entonces no puede ser hermano de Jesús. Porque como hemos demostrado, tanto Santiago el mayor como el Santiago menor, ambos son hijos de otros padres, tienen otras madres y otros papás. Y ya sea Judas, hermano de uno o del otro, que el texto no nos dice con claridad, no importa, porque eventualmente está claro y contundente que no puede ser hermano biológico de Jesús. Finalmente, hablemos de Simón. Como dije anteriormente, si uno de los 4 no es hijo biológico de la Virgen María, ninguno de los 4 lo puede ser. Entonces podemos descartar a Simón utilizando ese razonamiento. Porque hasta ahora hemos demostrado contundentemente que 3 de los 4 que han sido mencionados anteriormente son hijos de otras personas. Pero ¿qué tal Simón? ¿Qué sabemos de Simón? Bueno, sabemos algo, un detallito pequeño pero sumamente importante, que lo descarta como hijo biológico de la Virgen María. En Mateo capítulo 3, versículo 16, encontramos lo siguiente, que es la misma descripción de los 12 apóstoles que hemos leído anteriormente. Ahí se nos dice lo siguiente, dice que Simón, cuando es descrito como uno de estos 12 apóstoles, dice Tadeo, Simón el cananeo. Si Simón es cananeo, entonces no puede ser hijo biológico de la Virgen María.
¿Por qué? Porque la Virgen María y José no eran cananeos, sino galileos, de una región completamente aparte. Está claro que Simón tampoco entonces cualifica como hijo biológico de la Virgen María. Entonces, cuando finalmente regresamos a estos 4 hermanos de Jesús, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos decir? Sabemos claramente que Santiago el menor y José no cualifican como hijos biológicos de la Virgen María porque son hijos de otra mujer llamada también María, esposa de Cleofás. Y también sabemos que Judas tampoco cualifica porque él está descrito como hermano de Santiago. Y aunque la Biblia no está clara sobre cuál de los dos Santiagos Judas capítulo 1 versículo 1 está hablando, sabemos que en ningún caso pueden ser hermanos de Jesús porque esos dos Santiagos son hijos de diferentes papás. Tienen diferentes madres, tienen diferentes padres. Y finalmente hemos visto en el caso de Simón que por cuestión de región de su localidad, él tampoco cualifica como hijo de la Virgen María o de San José. Por lo tanto, hermanos, es importante siempre tener en cuenta cómo leemos las Sagradas Escrituras. Aquí pueden ver claramente que la palabra hermanos tiene muchos significados. Y como en el caso de Santiago el Menor, José, Judas y Simón, en la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento la palabra hermanos no se refiere a hermanos biológicos, sino más bien a relaciones familiares de parentesco. Cuando los protestantes citan Mateo capítulo 27 y Marcos 3 para decir que la Virgen María tuvo 4 hijos biológicos, no tan solo están ignorando el lenguaje bíblico en que los textos fueron escritos, en este caso el griego, sino que también ignoran las relaciones de parentesco que aparecen en la Biblia y cómo culturalmente, dadas las limitaciones del hebreo y del arameo, a estas relaciones de parentesco se le llaman relaciones entre hermanos. Además, todos sabemos que Jesús consideraba a sus 12 apóstoles como hermanos. Como lo sabemos, si usted va a Juan capítulo 20, versículo 17, vemos cómo Jesús se refiere a ellos. Ahí se nos dice, Jesús les dijo, suéltame. Le está hablando a María Magdalena. Pues aún no he subido al Padre, pero vete donde están mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo, ¿a quién? A los discípulos. He visto al Señor y me ha dicho esto. O sea, Jesús le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos. ¿Y a quién le habló María Magdalena? El texto dice claramente a los discípulos. Los discípulos eran los hermanos de Jesús. Ya ese es el texto, esa es la implicación, que él los trataba y los quería como sus hermanos. Ya sea por cuestión de una relación de parentesco, como hemos visto con algunos de ellos, o quizás por la amistad que los unía. Eran ellos todos sus hermanos. Un último punto para notar la ridiculez con la que los protestantes intentan interpretar la Biblia. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 se nos dice, en primer lugar les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Más de 500 hermanos. Si cada vez que la palabra hermanos que aparece en la Biblia se refiere a un hijo biológico, entonces esto significaría que la Virgen María tuvo más de 500 hijos. Algo que es realmente ridículo, ¿verdad? Hermanos, esto demuestra claramente que solo porque alguien haya sido descrito como hermano de Jesús no significa que lo fuere. En este ejemplo, la Biblia es clara y contundente que estos 4 personajes de los que habla la Biblia, Santiago, José, Judas y Simón, no eran hijos de María, la madre de Jesús, sino eran hijos de otras mujeres y tenían otros papás. Así que cuando te pregunten si María tuvo más hijos o cuando te cuestionen y te digan María tuvo más hijos, ya tú sabrás cómo responderles. Entonces regresamos en un momento con unas breves palabras.
Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y te invito también a que te suscribas a mi canal. Mientras más likes tenga este video, más YouTube lo va a promocionar. Gracias por estar conmigo, gracias por tus oraciones y por tu apoyo. Y nos vemos en otro programa de Conociendo tu Fe. Este es tu amigo y hermano en el Señor, Andy Colón. Que Dios y la Virgen te bendigan. Chao.